Okarun se destaca como un ejemplo poderoso de superación y resiliencia. Al principio lo conocemos como un joven lleno de inseguridades y baja autoestima. Sin embargo, a lo largo de la historia, vemos cómo su relación con Momo Ayase y sus experiencias con lo sobrenatural lo transforman en alguien más seguro, capaz de enfrentarse a sus miedos y expresar sus sentimientos. Este video explorará la evolución de Okarun, que comenzó como un joven inseguro a convertirse en uno de los personajes más valientes y poderosos en Dan Dan Dan. Este análisis abarca solo la primera temporada de Dan Dan Dan. Spoilers. Cuando conocemos a Okarun, es un chico solitario y bastante tímido. Su actitud reservada y su excesivo interés por los ovnis lo han aislado socialmente. En la escuela no tiene amigos y es fácilmente ignorado o menospreciado por los demás. La forma en que Okarun se ve a sí mismo también es clave para entender su baja autoestima. Siente que no tiene nada que ofrecer y que nadie le va a interesar ser su amigo. Su encuentro inicial con Momo, una joven fuerte y confiada, subraya esta diferencia. Mientras ella no duda en expresar lo que piensa, él duda incluso de su derecho a llamarla amiga. Por eso, el momento que su vida da un cambio es cuando Momo se sienta frente a él para defenderlo. Este es el primer punto de giro en Dan Dan Dan. La empatía de Momo cambia por completo la vida de Okarun. Ella fue la primera persona que lo defendió y le preguntó qué estaba leyendo. Aquí se ve el valor de Okarun. A pesar de ser tímido y muy introvertido, se levantó a seguir a Momo para hacerse amigo de ella, ya que él no quería perder esta única oportunidad. Desde el primer capítulo se lo ve cómo él quiere superar ese miedo de socializar con los demás. Él quiere tener amigos, él quiere compartir sus gustos y aficiones, pero toda esa confianza es rota cuando Momo le recuerda que no tiene amigos. Incluso este plano le empequeñece. Aquí, él vuelve a ser ese joven inseguro. Momo sabe que lo lastimó y se disculpa por eso, y de nuevo su empatía la acerca a Okarun. Luego de eso, las situaciones sobrenaturales en las que se ven envueltos también juegan un papel crucial en su evolución, desde enfrentarse a fantasmas hasta luchar contra extraterrestres. Aquí Okarun comienza a descubrir que tiene un valor que va más allá de lo que pensaba. Cada batalla y cada situación extrema lo empujan a dar lo mejor de sí mismo, incluso cuando duda de sus capacidades. Por ejemplo, cuando hace uso del poder de la turboabuela, su baja autoestima se hace presente y lo expresa verbalmente. Pero eso no lo detiene de hacer lo correcto, sobre todo por Momo, que siempre lo empuja a seguir luchando. Momo se convierte en un ancla emocional para él, mostrándole que no está solo y que puede confiar en alguien, en una amiga. Y también, por el simple hecho de ser su única amiga, esto es algo que Okarun siempre anheló, siempre quiso. Momo juega un papel fundamental en la transformación de Okarun. Desde el principio, ella lo ve como alguien especial, incluso cuando él no lo cree. Su apoyo constante, su confianza en él y su capacidad para motivarlo a dar lo mejor de sí mismo son factores clave en su crecimiento, tanto el de él como el de ella. Por eso, la relación de Momo y Okarun es tan especial, porque no se trata solo de un apoyo unidireccional. A medida que Okarun crece, también comienza a influir positivamente en Momo, mostrando que las relaciones saludables se basan en el crecimiento mutuo. Su amistad y potencial romance es un ejemplo hermoso de cómo las personas pueden ayudarse a superar sus miedos y a convertirse en mejores versiones de sí mismas. Un momento clave en la evolución de Okarun llega cuando decide que no permitirá que Momo se encargue siempre de todo. Este cambio no solo afecta su relación con Momo, sino también supera sus inseguridades y miedos. Enfrenta solo a un terrible fantasma y logra rescatar a Momo, haciendo algo que iba en contra de sus principios, y sobre todo para un personaje tan introvertido como él. Me refiero cuando le mordió a la turboabuela. Luego de eso tenemos una de las mejores secuencias del anime, donde vemos a Momo y a Okarun confiando plenamente en ellos para lograr derrotar a la turboabuela.
Después, Okarun empieza a ver con diferentes ojos a Momo y su confianza se ve afectada de nuevo por sentirse ahora atraído por su amiga. Este se asusta por este nuevo sentimiento e intenta alejarse de ella por vergüenza y que nunca debería verla de esa manera. Tiempo después, Okarun empieza a entrenar a escondidas de Momo para ser de más ayuda en las peleas y que Momo lo vea como alguien increíble. Lo que él no sabe, que ya en este punto Momo lo considera alguien increíble. La llegada de Gigi, un amigo de infancia de Momo, introduce un nuevo desafío en Okarun. Gigi es carismático, confiado y tiene una relación previa con Momo que hace que Okarun se siente inferior. Su inseguridad inicial regresa con fuerza, ya que comienza a compararse constantemente con Gigi y a sentirse desplazado. Este conflicto interno llega a un punto crítico cuando Okarun confirma que siente algo más que amistad por Momo. En un episodio particularmente emotivo, se enfrenta a su miedo de perder a Momo y decide que, en lugar de compararse con Gigi, luchará por el aprecio de Momo a su manera. Este acto no se trata solo de competir por su atención, sino de demostrar que también tiene un lugar en la vida de Momo. En esta decisión vemos cómo Okarun comienza a creer en sí mismo. Ya no es el chico que se esconde detrás de su timidez. Ahora es alguien dispuesto a enfrentar sus miedos, a hablar con honestidad sobre lo que siente y a defender su propio valor. Así que recapitulemos. El primer paso que Okarun hizo para superar sus inseguridades es hablar con Momo. No desaprovechó su oportunidad de hacer una amiga. 2. Aceptó la ayuda de Momo. No siempre será el culpable de todo y será rechazado por eso. Comprendió que Momo le estaba hablando con sinceridad y que ahora no estaba solo. 3. Confió en su valor y en su extraño poder, que aún no comprendía en una situación peligrosa. Él se arriesgó a pelear aún sin saber lo que podría pasar, pero confió en su intuición y en Momo para lograr vencer a ese enemigo. Es aquí donde se convierte por primera vez y hace uso del poder de la turboabuela. 4. Supo disculparse y perdonó a Momo por haberse peleado en un momento de vergüenza y confusión. Usualmente las personas introvertidas se alejan y nunca vuelven a hablar del tema. En cambio, Okarun se arrepintió de inmediato por las palabras antes dichas y sabía que tenía que disculparse. 5. Fue sincero con Momo y le pidió que le hablara claro sobre lo que le molesta, porque para Okarun, la opinión de Momo es muy valiosa. Él se lo dijo y le hace entender que no le ignore y que solo hablen para arreglar las cosas. Este momento también hace que Momo comprenda mejor a Okarun. 6. Después de vivir tantos momentos paranormales, él sabe que cada vez vendrán peores situaciones y por eso se empeña a mejorar, superar sus límites para seguir apoyando a Momo en el futuro. La historia de Okarun es una de las razones por la que Dan resuena tan profundamente con sus fans. Es un personaje con el que muchos pueden llegar a identificarse, alguien que comienza desde un lugar de inseguridad, pero que a través de sus experiencias y relaciones aprende a valorarse. Su lucha por superar sus miedos y su inseguridad son inspiradoras para los introvertidos. Su historia es un recordatorio de que todos podemos crecer y superar nuestras inseguridades si nos rodeamos de las personas correctas y enfrentamos nuestros miedos con valentía. Por eso lo apreciamos tanto y lo consideramos uno de los corazones de Dan.